este proceso. La idea del taller es que sea lo más constructivo posible. Si tienen una duda, no la pueden ir haciendo a lo largo del taller. Y pues la idea es que también todos podamos escucharnos. Bien, Mafer, ¿crees que puedes ir compartiendo tu pantalla? Vale, vale. Es que creí que te ibas a presentar antes. Ah, verdad. Hola chicos, mi nombre es Mafer, yo soy un estudiante de Economía y Negocios de la Universidad General de la Liga Peruana de Debate Escolar y pues en esta oportunidad a Mafer para dictar este taller. Ok, bueno, ahora sí vamos a presentar. Ok, me avisan cuando ya se vea. No sé, creo que no se ve. ¿O sí? No, no estás compartiendo. No, Ahora sí, ahora Ya sí. está. Ok, ahora sí. Así ya, ya. Ok, entonces... Listo, ok, bueno, entonces bienvenidos a este taller de construcción de casos. Va muy enfocado como a las mociones y a cómo abordar un caso normal en debate para pues poder ganar un debate. Entonces pues son tips que a nosotros nos han funcionado, son tips muy comunes y pues que esperamos que más adelante les puedan servir. ¿Listo? Entonces empieza, Dante. Bien, bueno, el taller lo hemos dividido en 8 partes, así que después de cada parte, como les decía Mafer, pueden preguntar lo que deseen si es que queda alguna duda. Vamos a empezar con identificar los tipos de emoción. Luego vamos a hablar sobre definir y priorizar conceptos relevantes, ¿no? Establecer el statu quo, caracterizar los agentes relevantes, establecer las métricas y la carga de la prueba, definir el plan de acción, hacer una lluvia de ideas y priorizarla. Y solamente vamos a mencionar los argumentos porque entendemos que ustedes ya han llevado un taller de argumentación, así que nos vamos a quedar solamente en las afirmaciones, ¿no? Esa es la idea. Ok, sí, y pues en general estos son como los 8 pasos que hace uno como desde el momento de que tiene o recibe la moción y es como todo el proceso que hacemos para llegar hasta los argumentos y hacer que nuestros argumentos sean más relevantes a lo que nos pide la moción y que sean como los argumentos más fuertes y sean pues los argumentos que nos van a hacer ganar el debate. Entonces... Identificar tipos de emociones. Entonces, bueno, primero tenemos la emoción de hecho y en realidad lo que se debate acá es si lo que dice la premisa es cierto o no es cierto. Entonces, el ejemplo que tenemos acá es: esta casa considera que Shrek es una princesa. ¿Qué me tendría que probar gobierno? Porque Shrek, bajo unas características que tiene una princesa, existen unas características que tiene una princesa. Si Shrek cumple con estas características, es princesa. Oposición, pues me tiene que mostrar cómo las características que tiene Shrek no son las mismas o no son las atingentes a las que tiene una princesa. ¿Queda clara esa parte de una moción de hecho? sí, señora. Ok, entonces seguimos a la moción de valor y la moción de valor se enfoca más hacia si lo que vamos a probar es bueno o malo, si es correcto o incorrecto, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos una moción, el ejemplo es como del banco de emociones que nosotros les enviamos para el torneo, que es asumiendo que es posible, esta casa... quedó mal copiada. Bueno, esta casa implementaría el sistema GPS anti-COVID en países latinoamericanos. Entonces, sí, acá lo que me tienen que probar es si es bueno o si es malo que no sé, las personas llevemos este dispositivo, si es moral, si es inmoral, etcétera, etcétera.
La moción política va más enfocada a un plan de acción o a hacer algo como más a cambiar el status quo. Entonces, digamos, esta moción política que también es del Banco de Mociones es: esta casa permitiría a los presos por delitos menores cumplir sus condenas prestando el servicio militar. Entonces, en el status quo actual no pasa, entonces cambiamos el status quo actual y porque esto es bueno o porque esto es malo, pero esta moción específicamente lo que nos pide es implementar como un plan de acción o una política y precisamente por eso se llama así. El cuarto tipo de moción que vamos a ver es la moción de actor, que esta moción es específicamente siendo alguien que me beneficia más. Entonces, por ejemplo, en esta moción, esta casa como minoría étnica o cultural permitiría que parte de sus símbolos sean utilizados como símbolos de su país. El gobierno me tiene que probar por qué específicamente a una minoría le convendría o no le convendría, por ejemplo, prestar sus símbolos para símbolos del país y oposición me tiene que probar lo contrario. En esta moción pues se enfocan más en los beneficios o perjuicios que caen directamente sobre el actor de la moción. Digamos que una forma muy fácil de salirse de este debate sería decir, por ejemplo, que al Estado le beneficia tener más símbolos. O sea, puede ser bueno o ustedes me pueden probar porque eso es súper bueno, pero no me están mostrando por qué eso le beneficia a la moción de actor. Entonces, si ustedes se van por ese lado, ya es muy fácil que se salgan del debate. Entonces, por eso es muy importante que apenas ustedes lean la moción, tengan que entiendan cuál es el tipo de moción y a partir de ahí qué es lo que tienen que probar para poder ganar el debate. Bien, ahora vamos a ver, una vez que ya identificamos cuáles son los tipos de emoción, necesitamos poder conceptualizar algunos conceptos que podrían generar diversas interpretaciones por parte de ambas casas. Y como sabemos, el equipo afirmativo, ¿no?, es aquel que tiene pues el beneficio de conceptualizar este tipo de conceptos, ¿no? Claramente, oposición, en caso de que considere que estos conceptos son injustos, puede impugnarlos, como se dice en el reglamento que se les ha enviado, pero ahora lo que nosotros haríamos, tanto estemos preparando casos a favor como en contra, es tener una idea de cuáles son los conceptos importantes y luego buscarles la definición a esos conceptos. Cuando nos referimos a conceptos importantes, no queremos decir que tenemos que definir todas las palabras que aparezcan en una moción. Ojo con eso. Eso es el primer consejo que nosotros les damos. Sino buscar cuáles son los más importantes y cuáles pueden generar interpretaciones diversas. Bien, tenemos que buscar que también nuestra conceptualización sea justa, que permita un debate, ¿no? Porque si bien nosotros podemos tratar de hacerlo de manera malintencionada, ¿no? Y no sé, establecer definiciones cerradas, pues nos exponemos a que el equipo contrario pueda refutar, ¿no? Pueda, perdón, impugnar esa definición y finalmente, pues, nosotros nos quedamos sin definiciones, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante no tratar de poner carga argumentativa o carga valorativa en un concepto. El concepto tiene que ser el más objetivo posible, ¿bien? Todas las cuestiones que nos va a ayudar en el debate podemos hacerlas en la caracterización, podemos hacerlas en los argumentos, pero los conceptos deben de ser conceptos justos. Entonces, por ejemplo, en la moción de hecho, nosotros considerábamos definir qué entendemos como Shrek, ¿no? Que en este caso es, pues, el logro de las películas, ¿no? Y qué es una princesa, ¿no? Ya podremos profundizar más en sus caracterizaciones, pues de acuerdo a cada casa que nos toca defender, pero tenemos que definir básicamente esos dos conceptos. En la moción de valor, en el InfoSlide que no lo hemos copiado, hemos visto que existen dos conceptos que podrían generar tal vez ciertos problemas, y por eso el equipo de proposición va a conceptualizarlos, que es vía subcutánea, y en este caso nos referimos a que se va a introducir, ¿no?, en la piel, y que es una ruta de contagio, ¿no? Que es decir, cuando la persona ha sido contagiada, ¿no?, con cuántas personas ha estado, en qué lugares se ha encontrado, a eso se refiere la moción con ruta de contagio. Y en la moción política, pues existen dos conceptos que nosotros consideramos necesarios definir, que son delitos menores y que es el servicio militar, ¿no? Sabemos que la categoría de delitos menores puede variar según el país, pero aquí tendremos que buscar una definición que sea, pues, digamos, universal a la mayoría de países, ¿no? Porque si bien el derecho cambia según los países, por lo general la teoría del derecho
es un tanto universal, ¿no? Lo mismo con servicios militares. ¿Qué es el servicio militar, no? También tiene que conceptualizarse, buscamos una definición amplia, no tan centrada a tu propio país, ¿sí? Y en la moción de actor que hemos visto, tendríamos que definir qué es una minoría étnica, entendiéndolo pues como este grupo humano, ¿no? Que comparte ciertos rasgos culturales, ¿no? Y que es propio de ese lugar. Tenemos que definir qué son esos símbolos representativos, ¿no? Es decir, a qué símbolos representativos nos referimos y cuáles son los símbolos patrios que pues, la moción pide utilizar como tal, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los conceptos importantes en estas mociones que acabamos de ver. ¿Mafer? Ok, ahora vamos a pasar a cómo establecer un status quo. El status quo, pues, es cómo funciona actualmente el mundo bajo lo que nos plantea la moción. Entonces, bajo la moción política, esta casa permitiría a los presos por delitos menores cumplir sus condenas prestando servicio militar. El status quo viene siendo, es precisamente que las personas que cometen delitos menores o van a la cárcel o pagan una fianza o tienen casa por cárcel o tienen condicional. Y ese sería como encuadrar el status quo de cómo se ve en la sociedad la problemática que vamos a abordar. En la moción de valor, acá cambiamos la moción por esta casa lamenta la romantización de la cuarentena, entonces digamos que acá lo que haría es como que podemos decir como, mira, la mayoría de países han atravesado o atraviesan como una cuarentena obligatoria debido a toda esta crisis sanitaria global. Ese es el status quo, ya luego les vamos a hablar como de todas las caracterizaciones y cómo se ve esa parte y cómo se puede ampliar para su favor o para su contra todo esto, pero el status quo sigue siendo algo neutro, como no se pueden sacar argumentos del status quo, sino el status quo es como lo que pasa específicamente. Bien, ahora vamos a hablar de las caracterizaciones. Y cuando hablamos de caracterizaciones surgen muchas dudas, porque algunos que pues recién están empezando en debate creen que caracterizar es definir. Ahora vamos a ver las diferencias y a conceptualizar qué es una caracterización para que esa idea nos quede clara, ¿no? Tal vez la primera pregunta que tenemos que responder es si es que es obligatorio en todos los tipos de mociones, en cualquier moción, hacer una caracterización. Y la respuesta es no, no es obligatorio. Ni para proposición ni para oposición es obligatorio o lo pide el formato establecer una caracterización, ¿no? El formato te exige como equipo de proposición establecer definiciones, ¿no? Pero no te exige establecer caracterizaciones, a oposición tampoco le exige establecer caracterizaciones. Bien, entonces, ¿qué es una caracterización? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué tendríamos que hacerla en todo caso? Bueno, una caracterización es la descripción de un agente o un actor que se encuentra involucrado en el debate, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, en la moción de las cárceles, ¿no? Que era, que era, esta casa permitiría a los presos políticos, no, a los presos por delitos menores, perdón, cumplir sus condenas prestando servicio militar. En esa moción tenemos diversos actores, ¿no? Está el ejército, están los presos, ¿bien? Por delitos menores. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en la caracterización es buscar cuál es el agente que podría generar, digamos, problemas al momento de interpretarlo y describirlo según me convenga. Y esto es muy importante, porque pueden existir caracterizaciones que convengan a proposición y caracterizaciones pues, que le convengan a oposición. No es que, a diferencia de las definiciones, las caracterizaciones no es que tienen que ser lo más neutras posibles. Al contrario, nosotros cuando caracterizamos debemos de pues, tratar de hacer ver a los jueces de que existe, por ejemplo, en el tema del sistema carcelario, un problema con el sistema carcelario y que por eso nosotros estamos proponiendo que cumplan servicio militar, los presos por delitos menores. Bien, entonces aquí puede surgir también otra duda, ¿no? ¿Qué pasa si es que proposición establece una caracterización, pues que en el caso del sistema carcelario lo pinta como lo peor del mundo? ¿No? ¿Qué puede hacer oposición si les acabo de decir que no puede impugnar una caracterización? Lo que puede hacer oposición es poder agregar a la caracterización
pues lo que considere necesario, lo que considere que no se ha hablado durante el debate y pues de cierta forma que equilibre la balanza entre cómo es el sistema carcelario, ¿no? Por ejemplo, vamos a desarrollar el ejemplo de la moción que habíamos hablado. En este caso, proposición hace la caracterización del sistema carcelario y dentro de esta caracterización menciona que existe demasiado hacinamiento, es decir, que las cárceles están abarrotadas de personas, ¿no? Y que las bandas criminales pues siguen operando desde ahí. Entonces, esa es la caracterización, es una caracterización que le permite a proposición, digamos, mostrar las debilidades del sistema carcelario, pero lo que hace oposición luego, es decir, está bien, acepto esa caracterización, pero también no podemos negar que existen programas, de reinserción ciudadana. Entonces, como se dan cuenta, ambos equipos, según su perspectiva, han planteado una caracterización distinta del sistema carcelario que finalmente se complementa y muestra el lado bueno y el lado malo de tal. ¿Sí? La siguiente diapositiva, Mafer, si me ayudas. Ok. Entonces, también se puede caracterizar servicio militar, ¿no? Entonces, proposición podría decir que este servicio aporta disciplina al participante, que aprende a cumplir órdenes, obtiene la tarjeta militar y pues mostrar todos los beneficios del servicio militar porque a proposición le conviene mostrar que el servicio militar es mejor. Y en la caracterización, oposición dirá que pues existe una jerarquización, ¿no? Que hay abuso de poder por parte de altos cargos, podría dar incluso algunos ejemplos, ¿no? Y pues que se podría estigmatizar en este sistema a los presos que entren mediante la modalidad que proponemos. Bien, continuamos, por favor. En este caso también es importante caracterizar algo que si bien no aparece en la moción, proposición considera que es importante para el debate, ¿no? Si se está debatiendo sobre permitir a los presos por delitos menores cumplir sus condenas prestando servicio militar, habría que analizar cuáles son los fines de una pena, es decir, por qué actualmente a los presos se los mete, por qué actualmente, perdón, a los delincuentes se los mete a la cárcel, ¿no? Y entonces ahí tendríamos que ayudarnos con una caracterización de los fines de la pena, es decir, hablar de por qué existen condenas, y en este caso nosotros hemos investigado y pues existen 4 fines, ¿no? Prevención, retribución, reinserción y protección al condenado. ¿Y esto nos va a ayudar para qué? Nos va a ayudar para poder defender, ¿no? Porque proposición, por ejemplo, podría decir que no se cumple con estos fines de la pena, ¿no? Y por tanto es mejor que presten servicio militar. Y oposición podría decir lo contrario, que en el servicio militar no se cumplen estos fines de la pena. Siguiente diapositiva. Y en la moción de valor que pusimos, esta casa lamenta la romantización de la cuarentena, nosotros hemos definido pues la cuarentena, ¿no? Y hemos tratado de caracterizar la cuarentena. La cuarentena pues en diferentes países de acuerdo al estrato social, ¿no es cierto? Por ejemplo, no es lo mismo, sería bueno especificar en nuestra caracterización que no es lo mismo cómo vive pues cierto estrato social como la clase A, ¿no? Que el estrato social de la clase B o de la clase C. No es lo mismo vivir la cuarentena en un país tercermundista como en un país pues una potencia económica. ¿Bien? Esa es la idea entonces de las caracterizaciones. ¿En qué momento se establecen las caracterizaciones? ¿Antes de los argumentos, después de los argumentos, al final de los argumentos? Nosotros consideramos que después de establecer el statu quo, sería bueno plantear las caracterizaciones, pero si nos olvidamos de hacer una caracterización que ayuda mucho a un argumento, entonces podemos hacerlo dentro de nuestro argumento, pero no es lo recomendable. En la medida de lo posible sería bueno presentar la caracterización antes de empezar a argumentar. Listo. Pues también creemos que toda la importancia de estas caracterizaciones radica en que a los jueces les permite entender el porqué de algo. Por ejemplo, cuando caracterizamos acá los fines de la pena y decimos como que de nuestro lado se cumplen mejor estos fines de la pena que son tal, tal y tal, pues puede decir como, sí, eso es cierto. Y todas estas cosas me permiten a mí entender el caso que ustedes me quieren traer. Por eso creemos que toda esta parte de las caracterizaciones es súper importante. Entonces, ahora pasamos a cómo se hace una métrica y las cargas de la prueba. Entonces, normalmente la métrica es algo que se debe cumplir
para ganar el debate. Pero ojo que esto es algo que también va completamente neutral. ¿Por qué? Porque es la misma carga tanto para gobierno como oposición. Entonces, por ejemplo, en esta moción política tenemos donde la métrica sería como donde se cumple más, se cumple como de mejor manera o se cumplen todos los fines de la prueba. Entonces, bueno, acá tenemos como ya tuvimos esa caracterización de los fines de la pena y gobierno me dice, por ejemplo, se cumplen los fines de la pena cuando yo le brindo, por ejemplo, acá, yo le brindo a quien cumplió el delito prevención, o sea, que no vuelva a cumplir el delito, que haya una retribución del delito, o sea, de que repare el daño que hizo, que tenga una reinserción en la sociedad y que también protejo al condenado, que es precisamente quien comete el delito. Entonces, y es lo mismo que me tiene que mostrar la oposición, pero lo contrario. ¿Por qué cuando los dejo en la cárcel o por qué cuando los dejo con las penas que tienen estas personas se cumple mejor esos fines de la pena? Ojo que pues la idea al establecer una métrica es precisamente que ambos equipos lo puedan probar. ¿Para qué? Para que el debate no se vaya precisamente como a debates paralelos y que pueda haber engage. ¿Por qué? Porque me están intentando probar lo mismo, pero por medios diferentes. Entonces, la carga de la prueba sería como que esta medida genera más beneficios que perjuicios. Entonces, el gobierno me tiene que mostrar por qué hay más beneficios de su lado cuando implemento toda esta medida y oposición me tiene que demostrar por qué hay más beneficios al no implementarla o por qué el implementarla me trae a mí más perjuicios. Entonces, acá en la moción valorativa, entonces bajo la misma moción de esta casa lamenta la romantización de la cuarentena, la métrica sería ¿qué mundo es mejor para las personas que atraviesan la cuarentena? El mundo que me intenta traer gobierno, que es donde yo lamento la existencia de este mundo, o sea, donde no tengo la romantización de la cuarentena, y o versus el mundo donde tengo la romantización de la cuarentena y en cuál escenario es que estas personas que están atravesando la cuarentena se sienten mejor de acuerdo pues a los argumentos que me trae cada caso. Y pues ahí la carga de la prueba, entonces sería como si esta romantización, bueno, la carga de la prueba para el gobierno, sí las cargas de la prueba pueden ser diferentes, entonces en ese sentido la carga del gobierno es, esta romantización no es buena y es innecesaria. La carga de la prueba de oposición es que esta romantización es buena y es necesaria, ya dentro de sus argumentos nos tienen que pues decir específicamente por qué es. Pero entonces es muy importante que sepan que toda esta métrica es lo más neutral posible para poder tener el mejor debate posible y poder hacer el mayor engage que se pueda. En la moción de actor, y la métrica vendría siendo como en qué mundo las minorías se ven más beneficiadas. Y es específicamente esta métrica, ¿por qué? Porque estamos hablando de qué le beneficia más al actor, que son pues estas minorías culturales y minorías étnicas. Si en mi lado de la casa, por ejemplo, de gobierno, que es cuando yo permito que mis símbolos sean parte de los símbolos patrios, tengo más beneficios, o tengo más beneficios cuando no permito que mis símbolos sean símbolos patrios, ¿listo? Entonces, pues la carga de la prueba sigue siendo para gobierno, pues que genera más beneficios que perjuicios, y para oposición, que genera más perjuicios que beneficios. Bien, entonces ahora vamos a hablar de lo que nosotros consideramos un plan de acción y hemos puesto un ejemplo ahí, pero primero es necesario conceptualizar, ¿sí? Para empezar, los planes de acción también se conocen como modelos o también se les dice plan de gobierno y son las propuestas que responden al cómo voy a implementar esta moción, ¿bien? Y solamente se utilizan para las mociones políticas, ojo con eso. ¿Por qué no hacemos un plan de acción en una moción de hecho? ¿Por qué no hacemos un plan de acción en una moción valorativa? Porque recordemos qué es lo que tenemos que responder en una moción de hecho. ¿Es o no es? En una moción valorativa tenemos que responder si algo es bueno, si es mal, si es malo, si es moral, si es inmoral, ¿no? Entonces, en estas mociones, tanto la de hecho como la de valor, no nos piden cambiar nada. ¿Bien? Mientras que una moción política que nos dice esta casa implementaría, esta casa eliminaría, ¿no? Esta casa haría tal cuestión, entonces sí nos está pidiendo cambiar el statu quo, ¿no? Implementar una nueva medida. Y por tanto, en una moción política, lo que nosotros tenemos que hacer no solamente es responder el por qué a través de los argumentos, sino también responder el cómo. Es decir, gobierno está obligado en una moción política a dar un plan de acción. Ese plan de acción no tiene que ser un plan demasiado específico. Nosotros no estamos en un modelo de Naciones Unidas,
no tenemos que hacer un paper, ¿no? Un position paper, ¿no? Solamente tenemos que explicar a rasgos generales cómo implementaríamos la medida que propone la Casa de Gobierno, la Casa de Proposición. Y en este caso hemos hecho un ejemplo, ¿no? El ejemplo del plan de acción, recordemos en la moción política, que era que los presos por delitos menores puedan ir a servicio militar en vez de cumplir una condena en la cárcel, ¿no? El plan de acción de proposición es el siguiente. La medida será obligatoria para los sentenciados por delitos menores, es decir, que esto me indica que el sentenciado no va a poder escoger entre la cárcel o el servicio militar. Vamos a defender que solamente tiene una opción y es pues, prestar servicio militar, ¿no? Ahora, este servicio militar no va a ser universal en todos los países, sino se va a adecuar de acuerdo a cómo funciona el servicio militar en cada país, ¿no? Muchos soldados entran con un rango menor o algunos no tienen rango cuando prestan este servicio militar. También, pues nosotros consideramos pertinente el hecho de especificar que luego de cumplir este servicio se van a eliminar los antecedentes penales de este ciudadano y se le va a entregar su libreta militar como cualquier ciudadano que cumplió el servicio militar pues sin cometer delitos, ¿no? Es decir, de manera voluntaria. Bien, esta es la idea. Entonces, como ven, no estamos hablando de presupuesto, no estamos siendo tan específicos, simplemente estamos brindando pautas generales para que oposición entienda cómo lo vamos a hacer. Tal vez quedará una pregunta muy importante en este plan de acción y es, ¿oposición tiene que hacer un contraplan en una moción política? Y la respuesta es, no está obligado, pero puede hacerlo. Es decir, por formato no se impide que oposición haga un contraplan si lo considera pertinente, e incluso algunas veces es estratégico, ¿no? Pero recordemos que no está obligado a presentarlo y pues no hay ningún problema si es que no lo hace. Ahora con Maffer vamos a ver un concepto que se conoce como contrafáctico. Listo. Bueno, ¿cómo es el contrafáctico? Este también claramente es como solo para esas mociones políticas en donde tengo un plan de acción y pues no es completamente obligatorio, sino que acá el contrafáctico se trae más que todo es como para hacer una comparativa. Entonces, el contrafáctico es una contrapolítica, o sea que de gobierno me traen una política, yo traigo otra política, obvio, completamente diferente a la que trae gobierno y las comparo. Entonces, cuando hago esa comparación, pues tengo que decir como por qué esa contrapolítica o ese contrafáctico que yo traje es mejor. Entonces, bueno, ¿cómo sería un contrafáctico para este caso? Y es que digamos que, por ejemplo, los programas de reinserción que hay en la cárcel o bien como oposición podemos decir como no les vamos a dejar prestar servicio militar, pero vamos a implementar mejores programas de reinserción, puede ser. Entonces, pueden ser como programas con trabajadoras sociales, que se les permite terminar sus estudios de bachillerato, aprender oficios varios como panadería, mecánica, artesanía, etcétera. O digamos, por ejemplo, por el lado del servicio social, que es como visitar ancianatos, pintar señales, visitar presos, recoger basura. Entonces acá lo que me tiene que hacer es oposición es como, tenemos este plan, creemos que este plan es más efectivo para cumplir con la métrica, que es como con la métrica o como con esos fines de la pena. O sea, ¿por qué cuando tengo este contrafáctico cumplo mejor los fines de la pena que del lado del gobierno? Y se hace toda esa comparativa. Esa comparativa se puede hacer desde beneficios o perjuicios, se puede hacer como desde esto es mejor, esto es más efectivo, esto es más fácil, no sé, esto me costaría menos a mí como Estado, no sé, se puede abordar desde diferentes partes la comparativa, pero la idea del contrafáctico pues es que sea diferente y que también sea atingente a la moción. Este plan viene siendo atingente, ¿por qué? Porque no se les permite ir prestar el servicio social, sino que se les permite hacer otras cosas desde dentro de la misma cárcel o si no tienen cárcel, pues prestando un servicio social. Entonces, ¿por qué específicamente esto va a ser mejor que prestar un servicio social o que prestar un servicio militar como me lo trae gobierno? Entonces, más o menos así es como se hace un contrafáctico. También se hace, pues, de igual manera como la política o como el plan. O sea, como que, no sé, primero los vamos a llevar a la cárcel, les vamos a ofrecer como estos programas de reinserción que tenemos nosotros dentro de la cárcel y estos, no sé, por ejemplo, pueden ser voluntarios, ellos deciden a cuáles van, si ellos prefieren concentrarse en buscar trabajo, si ellos prefieren concentrarse en terminar su bachillerato, si ellos prefieren concentrarse en aprender un oficio, por ejemplo. Entonces, se mecaniza igual,
pero tiene que ser diferente y es muy importante que hagan esa comparativa y que revisen si es atingente con lo que pueden probar. Bien, entonces recordemos lo que hemos hecho hasta ahora. Ya identificamos qué tipo de emociones y por tanto qué debemos responder. Ya definimos y hemos priorizado los conceptos más importantes, hemos establecido un statu quo, hemos caracterizado los agentes relevantes de ser necesario, hemos establecido las métricas y las cargas de la prueba en cada una de las mociones, hemos definido un plan de acción para la moción política, y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo pasamos de todo eso a los argumentos? Pues todo lo que nosotros hemos hecho, como caracterizar agentes, ¿no? Sobre todo poder, digamos, sentar estas bases del debate, nos ha servido para poder tener más claro qué es lo que queremos probar. Y probablemente no, pues, los argumentos salgan de manera espontánea y automática, así que es necesario empezar a conversar con nuestro equipo qué pensamos defender tanto a favor como en contra y soltar ideas varias. Y para esto nosotros utilizamos el proceso de lluvia de ideas o brainstorming, como le quieran llamar. Bien, ¿cómo es este proceso? Pues para empezar lo que nosotros tenemos que hacer es, pues, trabajarlo en equipo, ¿no? Una lluvia de ideas se nutre más si es que hay más personas con diferentes perspectivas alimentando esa lista de ideas. Entonces no tenemos todavía, cuando lanzamos y soltamos las ideas, no tenemos que filtrar nada. Nuestro objetivo es poner la mayor cantidad de ideas. Luego, cuando hagamos la preponderancia de ideas, ya vamos a darnos cuenta qué ideas contienen a otras, qué ideas no tenían nada que ver y las pusimos porque en fin, ¿no? Y con qué ideas nos vamos a quedar para poder armar las afirmaciones de nuestros argumentos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros lo que hicimos fue una lista de ideas y lo trabajamos de la misma manera como les estamos presentando a ustedes. Simplemente empezamos a hablar y a analizar la moción y empezamos a soltar ideas de acuerdo a lo que ya habíamos trabajado. Una vez que soltamos esas ideas, empezamos a analizar una por una y vimos cuáles son las ideas más importantes que creemos que podrían tener, pues, un potencial de desarrollo como para convertirse en argumentos, y son finalmente las ideas que hemos puesto ahí en negrita, ¿no? Que es beneficios de prestar el servicio, vida más digna y reinserción más efectiva. Entonces, teniendo ya estas ideas y habiéndolas preponderado por orden de importancia, nos quedamos con estas tres, y a continuación Maffer les va a presentar cómo hemos pasado esto a hacer afirmaciones de nuestros argumentos. Ok, listo. Entonces, bueno, como que toda la importancia de esa lluvia de ideas radica es como poder priorizar como qué va a ser más importante y qué es más atingente a la moción para no irnos a un debate que no queremos o para no irnos a probar algo que en realidad no va a ser tan fuerte para nuestro caso. ¿Por qué? Porque es que digamos que, por ejemplo, no sé, en esta lluvia de ideas ustedes me pueden demostrar por qué esa conexión con la naturaleza para una persona es tan importante y porque eso es súper bueno, y yo puedo decir como, ok, esto es súper bueno, se los compro, pero porque esto va necesariamente conectado con prestar el servicio social y porque esto necesariamente va conectado con la métrica que es donde se cumple mejor los fines de la pena. Entonces, como que por eso es que se hace como esa lluvia de ideas y esa preponderancia para poder tener los argumentos más fuertes y más atingentes en todo el debate. Entonces, ahora, ¿cómo pasamos de la lluvia de ideas como a tener nuestras afirmaciones para poder hacer este argumento? Entonces, digamos, acá partiendo desde los beneficios de prestar el servicio, venimos acá a nuestra etiqueta que va a ser, por ejemplo, beneficios exclusivos. De ahí pasamos a nuestra afirmación, que es que gracias al servicio militar se pueden obtener beneficios como becas, carnet, empleo, etcétera, etcétera. Y acá ya empezamos a trabajar con todo lo que a ustedes ya les enseñaron en el taller de ayer, que era como toda esa parte de la argumentación. Entonces, partimos desde esta afirmación y pasamos a los argumentos, a los razonamientos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué esto ocurre gracias al servicio militar? Porque esto es mejor. Digamos que, por ejemplo, acá en Colombia les dan un carnet o una tarjeta militar, que esa tarjeta militar, cuando es de primera, que es precisamente cuando van y prestan ese servicio, les sirve para conseguir un empleo como vigilante, o simplemente a la hora de pasar una hoja de vida les da más confiabilidad. ¿Por qué? Porque ya prestaron ese servicio social. Es decir, que, por ejemplo, existe una narrativa
negativa a partir de que las personas que van, los hombres que van y prestan estos servicios militares son más fuertes o son más berracos, por ejemplo, se enfrentan a situaciones de mucho más riesgo, entonces por eso son como más confiables. Y vamos explicando esto, luego lo linkeamos por qué específicamente deberíamos hacer esto y cómo impacta esto, por ejemplo. Entonces, así ya partimos como desde una pequeña ideita que teníamos, que era esos beneficios de prestar el servicio, a tener un argumento como tal que puede ser mucho más fuerte y que puede ser mucho más atingente, que por ejemplo decir que tienen más habilidades de supervivencia y resistencia y porque esas habilidades, por ejemplo, son buenísimas y son importantes para vivir en sociedad, por ejemplo. La segunda etiqueta que nosotros haríamos sería como esa parte de la vida más digna, ¿no? Entonces, la afirmación sería como, debido a todo el hacinamiento, o que bueno, ese hacinamiento ya lo teníamos en la caracterización y por eso es que es tan importante esa caracterización de que ya como juez yo entiendo que hay un hacinamiento, entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar y por qué es mejor o por qué debo darle prioridad a solucionarlo? Entonces, listo, debido al hacinamiento de las cárceles, el servicio militar les permite a los condenados llevar una vida más digna. Es decir, que por ejemplo van a tener mejor comida, van a tener más espacio e incluso acá se puede meter esa conexión con la naturaleza, pero no de manera central en nuestro argumento, sino dentro de algo más grande que es esa vida digna. Entonces, ¿por qué nos importa a nosotros que los presos tengan una vida más digna y por qué esta vida más digna es atingente a la moción y porque esta vida más digna se conecta con la métrica que era cumplir todos estos fines de la prueba, de la pena, perdón. Otra sería como esa reinserción más efectiva que también viene muy conectada con esa métrica de los fines de la pena. Entonces, la afirmación, entonces, el servicio militar facilita la reinserción debido a que los participantes desarrollan una mejor disciplina y no son estigmatizados por antecedentes penales. ¿Por qué no son estigmatizados por antecedentes penales? Porque, ojo, nosotros desde el momento en el que elaboramos nuestro plan de acción dijimos, se les borra ese historial de que cometieron un delito y a cambio le doy esa tarjeta, porque es bueno que no sean estigmatizados cuando salen de la cárcel. Eso también puede venir en una caracterización de que, por ejemplo, me digan, las personas normalmente cuando salen de la cárcel o cuando tienen su expediente manchado por cometer un delito, es menos probable que las contraten, es menos probable que quieran relacionarse con ellos. Por eso creemos que cuando los enviamos a prestar servicio y les facilitamos esta reinserción, ¿por qué? Porque desarrollan toda esa disciplina que pasa en el servicio militar, por ejemplo, que los obligan, no sé, a levantarse a las 5 de la mañana, tender la cama en 5 minutos, bañarse en 3 minutos, etcétera, etcétera, y porque eso es bueno y porque eso le permite reinsertarse en la sociedad y porque el no tener antecedentes penales le puede traer más beneficios. ¿Y por qué, de nuevo, todo esto? Porque atiende específicamente a toda esta métrica de ese debate. Sí, Mafer, me gustaría añadir algunas cosas, y es como, por ejemplo, si se dan cuenta, nosotros no hemos armado argumentos, como hemos dicho, nos hemos quedado solo en la afirmación, pero para muchos será novedosa la idea de tener una afirmación y poner una etiqueta, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la etiqueta? ¿Cuál es la diferencia con la afirmación? Y la idea de la etiqueta es como si fuese el nombre del argumento, ¿no? Tiene que ser algo sencillo, breve, que el juez pueda recordar y que se relacione mucho con la afirmación. Y la afirmación ya es la proposición lógica o el enunciado como tal de que se va a probar durante nuestra argumentación. Solamente creo que era necesario hacer esa precisión. Si gustan, ahora pueden hacernos las preguntas que consideren necesarias. Yo tengo una pregunta, es que, perdón, no entendí muy bien cuál era la definición correcta del status quo. ¿Es solo el motivo base del problema? Mira, el status quo es como lo que pasa actualmente en el mundo, que es lo que nos invita a debatir la moción. Entonces, digamos, por ejemplo, en esta moción de actor, en el status quo, estas minorías étnicas y culturales colombianas no prestan sus símbolos, que son como lo más preciado, para que sean símbolos patrios de Colombia. Entonces, eso es lo que pasa en el status quo. Ya de pronto en las caracterizaciones tú me puedes traer algo que sea más favorable para tu casa, que no sé, por ejemplo, que estas cosas son muy preciadas para ellos y que no quieren compartirlas. O que, por ejemplo, estos grupos históricamente han sido discriminados y que buscan una visibilización y como, por ejemplo, el hecho de
Por ejemplo, el hecho de darles esto les puede dar más visibilización, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero el status quo como tal es lo que pasa actualmente, que es lo que nos invita como a debatir la moción, como si lo vamos a mantener o si lo vamos a cambiar. Y a partir de ese status quo me van a decir si es mejor cambiarlo o si es mejor mantenerlo. ¿Se entiende? Muchas gracias. Ok. Recordemos también que hay algunas mociones, como por ejemplo mociones hipotéticas, en donde nos presentan todo un mundo que no existe, y tal vez ahí podría ser un poco más difícil plantear el statu quo. Y es que el statu quo en una moción hipotética, pues por lo general es la información previa que te dan, ¿no? Entonces, si es un mundo de fantasía, un mundo que no existe, un mundo distópico, el que te plantean, pues ya te dicen en la información previa cómo está ese mundo, cómo se encuentra ese mundo. Así que en ese tipo de emociones, pues tendríamos que tomar la información previa como statu quo. Lo siento, digamos que en el caso que tú planteas de esa hipotética, Ujú. sería como en el de Shrek, en el que dicen que Shrek es una princesa. Claro, El estatus quo sería el mismo, o sea, la misma película en sí, como la misma historia. claro que sí. Por ejemplo, para tratar de describir el statu quo de si Shrek es una princesa o no, incluso para caracterizar, tenemos que basarnos ahí en la película de Shrek, ¿no? Claro que sí. Yo tengo una pregunta, digamos, si en una moción X nos ponen un status quo, como le decía mi compañero ahorita, que es ficticia, ellos nos van a encargar de darnos las características como para asociarnos a ese status quo, o Sí, nosotros mismos las tenemos que plantear. naturalmente la información previa te da las características, pero es muy probable que tú puedas añadir ciertas cosas cuando trabajas una moción hipotética, pero siempre y cuando no se contradiga el InfoSlide, ¿no? Esa es una idea importante. Yo puedo añadir cosas a esta caracterización ficticia siempre y cuando lo que yo agregue no contradiga directamente lo que se ha establecido como información previa. Vale, muchísimas gracias. Venga, ¿hay otra pregunta? ¿Será que podrías dar un ejemplo de cómo sería pues agregarle características a la InfoSlide sin necesariamente contradecirla? Ah, qué buena pregunta, pero para eso tendría que desarrollar una moción netamente hipotética. A ver, les pongo el siguiente ejemplo, ¿sí? A ver, pongo como información previa de que en un determinado país, en un país X, ¿ya? Se descubre una manera, pues una pastilla, digamos, que tomándola frecuentemente hace que la inteligencia se incremente, pues de manera considerable, ¿sí? Esta pastilla hace que la inteligencia se incremente de manera considerable en un país, en cualquiera, un país X. ¿Bien? Y el problema con la pastilla es que, pues, es costosa, es decir, que si es que cualquiera quiere tomarlo y tiene que tomarlo, pues, permanentemente, le va a costar mucho. Es muy costosa la pastilla. Por tanto, pues, solamente los ricos podrían acceder a ese tratamiento. Entonces, si se dan cuenta, acabo de plantear en el InfoSlide un mundo hipotético, ¿no es cierto? Ese mundo no existe, no existe esta pastilla, todo es simplemente para efectos del debate. Y la moción me dice, esta casa prohibiría la comercialización de esa pastilla. Entonces, yo tengo que basarme en que en ese país, digamos, se ha descubierto ese tratamiento, tengo que basarme en que el tratamiento es costoso, no puedo decir en mi caracterización o en mis definiciones que el tratamiento no es costoso, pero podría agregar, por ejemplo, que ese país, como muchos otros, tiene ricos y tiene pobres, ¿no? Dense cuenta de que caracterizar esto, agregarle a la caracterización de un país como que tiene ricos y tiene pobres, no contraviene nada directamente que se está presentando en la información previa. No me dice el InfoSlide que existen ricos y pobres, pero yo lo estoy sobreentendiendo y pues es una idea que le estoy agregando y que no está contradiciendo directamente la información previa. O incluso podrías agregarle, por ejemplo, que la pastilla la va a comercializar el Estado como tal y no una empresa, por ejemplo. Y porque al Estado le traería más beneficios como, no sé, por ejemplo, aumentar su PIB, etcétera, 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 y todo lo que viene de ahí. Espérame, leo la pregunta. Información.
Ah, ok. No sé si quieres de pronto, Alejandra, nos dejas tu correo y te enviamos las diapositivas o te dejamos nuestro número y nos haces cualquier pregunta que tengas acerca de ello. Es que dice Alejandra que si tenemos una fuente o algo como para ver información porque se le cayó la conexión. Igual el taller se está grabando, entonces también lo pueden repetir. Sí, eso, Mafer, el taller se está grabando, entonces creo que organización les va a pasar el... Sí. Sí, hola María Fernanda y Dante, soy Tatiana de Lander, hago parte de Lander, qué pena no me presentaba antes. Chicos, ya les habíamos dicho, no se preocupen que si se les cae el internet o algo les pasa durante los talleres, nosotros vamos a intentar pasarles los talleres grabados para que sea más fácil para ustedes, ¿vale? Ok, respondiéndole, creo que es María Fernanda Mosquera, la idea es que todos estos talleres se suben como a un documento de Google y simplemente se les pasa el link y ustedes con su correo electrónico pueden entrar y verlos y repetirlos las veces que quieran. ¿Hay alguna otra duda, chicos? Sí, hola, perdón, una pregunta, y es sobre, pues en el reglamento está que la imposición de un lugar y un espacio, bueno, un espacio y un tiempo específico puede llegar a ser injusto dentro del debate. Sin embargo, en términos como esta de la moción política, que es sobre el servicio militar, ¿sería posible o, digamos, siempre y cuando manteniendo que sea justo, sería posible que si el otro equipo es totalmente colombiano y mi equipo también es totalmente colombiano, podríamos establecer las dinámicas y los contextos dentro de nuestro propio contexto nacional, en orden de tal vez cerrar un poquito más los argumentos que pueden llegar a suceder y también fortalecer nuestro caso argumentativo? Pues sí. Sí, perfectamente se puede hacer. O sea, creo que incluso se podría como, la idea pues es no hacerlo, pero pueden comenzar caracterizando cómo es, por ejemplo, todo esto en Colombia. Y si el otro equipo pues es colombiano, puede decir cómo lo aceptamos o no. En nuestro país pasa completamente diferente y traemos esta caracterización. Pero pues la idea es que se lleve como lo más amplio posible y ya luego, de acuerdo a cómo se va viendo el debate, lo pueden ir cerrando. Perdón, ¿esta caracterización se debe hacer durante la primera parte donde uno presenta su moción o puede irlo caracterizando a lo largo en la segunda también? Pues el ideal sería que lo hiciera como la primera persona oradora del equipo, pero pues a veces pasa que pues a uno se le pasan esas cosas y se le ocurren en medio del debate, las puede traer y puede hacer que se entienda más, por ejemplo, lo que dijo el primer orador. Pero pues el ideal, como para entenderlo de la mejor manera, es que lo haga la primera persona para entender que lo que va a decir tiene sentido gracias a algo que ya dijo, no lo que yo, no digo esto, pero esto tiene sentido gracias a que yo después digo esto, entonces queda como mucho más ordenado y es mucho más fácil, por ejemplo, para un juez leer el debate. Ok, pues Fabricio, pues ahí la idea, como tienen toda la disponibilidad y todo el tiempo de poder investigar, entonces pueden buscar cuáles son, por ejemplo, las minorías colombianas. No sé, por ejemplo, acá los afrodescendientes, la población rum, los gitanos, los diferentes grupos indígenas, pero en general tienen casi que las mismas cualidades que cualquier minoría étnica o cultural de América Latina, por lo menos. Entonces no es como que vaya a salir como específicamente, no sé, que al pueblo tute que habita en el Chocó le beneficie esto específicamente. Y no es un torneo internacional, van a venir equipos de otros países, entonces pues la idea es que se nutra muchísimo también con cosas que hay en otros países y con cómo funcionan, no sé, los sistemas en otros países. Pero en esas mociones que son específicamente para Colombia, en realidad si las vemos como muy a fondo, en realidad no son muy diferentes. Como por ejemplo por este lado de las minorías. En realidad las minorías en Latinoamérica tienen casi que las mismas cualidades. Cuando dices leer la argumentación, perdón, pero es que nos tenemos que pasar por escrito lo que vamos a decir, ¿van a irlo anotando o simplemente cuando lo vayan escuchando es que lo van estructurando? O sea, Sí. ¿los jueces? Sí.
Sí, o sea, los jueces simplemente copian lo que pasa en el debate. Un juez nunca establece métrica, nunca establece status quo. Es más, a los jueces se les pide que no piensen nada acerca del debate, que sí, que no sé, se distraigan mientras pasa el prep time, para que evalúen el debate de acuerdo a lo que pasó en el debate y no a lo que ellos hubieran querido que pasara en el debate. Como para que el debate sea lo mejor adjudicado posible, pues se adjudica solo y únicamente lo que pasó en el debate. En algunos modelos como Naciones Unidas, por ejemplo, los equipos tienen que presentar un position paper, que es un documento en donde establece lo que va a hablar durante pues, las intervenciones en el modelo, ¿no? Pero aquí no ocurre eso. Es decir, lo que nosotros hacemos simplemente como jueces es escuchar lo que ha pasado durante el debate. No tienen que presentarnos ningún documento antes del debate ni después del debate. Chicos, incluso creo que los jueces no saben aún los temas, o sea, los temas los tienen ellos cada vez que salgan las mociones para que de esa manera se le evite al juez pensar como de qué manera le gustaría que el debate se diera y sean lo mejor calificados posibles. Entonces, ustedes siempre van a ver a su juez anotando las cosas que ustedes están diciendo, porque de esa manera es como se adjudican y se dan los puntos de orador y pues se dice quién gana, ¿listo? Gracias, Tatiana. Otra cosita es sobre lo que ahorita estaban hablando de que si podemos plantear cosas según la cultura colombiana. Es decir, si yo quiero argumentar acerca de tal moción, dependiendo artículos de la Constitución Política Colombiana. Es que encontré bastante cosas interesantes, pero no sabía si es bueno meterlo o no, por el hecho de que va a haber más participantes de otros países y toda la vaina. Pues igual son también como cosas generales, porque digamos la Constitución colombiana es como que se reconoce toda la diversidad que hay en Colombia y el Estado colombiano debe velar por protegerla, por garantizarle sus derechos, por garantizarle calidad de vida, etcétera, etcétera. Pero en realidad son cosas generales porque creo que no conozco un país que no reconozca todas sus identidades. Creo que, bueno, eso era algo que pasaba antes, pero que en la realidad como que ya no pasa o no pasa tanto, entonces no es tan probable. Creo que pues la mayoría de países de acá, si no creo que van a participar, creo que si no son todos, pues son países de América Latina, entonces como que sí están un poquito contextualizados con cómo es todo esto. Entonces, efectivamente, el Estado debe garantizarles como sus derechos, garantizarles calidad de vida, etcétera, etcétera, pero eso es algo que no necesariamente pasa solo en Colombia. Hola, tenía una pregunta. Sí, Diana. Con lo que decía la chica anterior, digamos, por ejemplo, si yo en el debate estoy debatiendo con otros países, personas que participan en otros países, es recomendable que yo dé ejemplos también de los otros países. Por ejemplo, pues si vamos a hablar de la política y yo voy a dar un ejemplo de Colombia, pero estoy debatiendo con otros países, es recomendable mejor hacer el ejemplo de los países a los que, pues, valga la redundancia, estoy debatiendo o del mío. Sí, siempre es recomendable poder abarcar pues, más ejemplos que hacen tu argumentación más diversa, ¿no? Incluso si es que este solamente fuera un torneo de colegios colombianos, es recomendable poder demostrar a través de tu ejemplificación de que no solamente se cumple en tu país, sino que se cumplen en países que tienen condiciones similares dentro de. Siempre y cuando, y esto es importante, cuando nosotros siempre queremos hacer analogías, establecer símiles o establecer comparaciones en temas de ejemplificación, tenemos que recordar que tenemos que buscar a países que tengan, pues, cualidades comunes a nosotros. Como mencionaba Maffer, la mayoría de países en América Latina probablemente tengan la misma jurisdicción sobre comunidades indígenas, así que sería válido. Pero, por ejemplo, si te vas a ir a un país específicamente, no sé, de Oriente Medio, que probablemente ni siquiera tenga minorías, si lo quieres poner como un ejemplo, o tal vez incluso pues tenga una guerra civil que haga que persigan a cierta minoría, pues no sería un ejemplo totalmente válido. Buenas tardes. Respecto a las preguntas que se vienen dando, a mí me gustaría saber, pues ya que en el manual está estipulado que solo se pueden dar como ejemplos de tipo global, ejemplos que sean
que vengan afectando a toda una población como humana, como del planeta Tierra. Quería saber si el debate de todos nosotros del torneo va a ser solo para equipos latinos. Se podrían dar ejemplos de, por ejemplo, no, no sé cómo decirlo, como instituciones solo latinoamericanas, es decir, cómo se pueden dar ejemplos de la Carta de las Naciones Unidas y estas cosas, como leyes que se estipulen solo para los países que participan. ¿Quieres responder, Mafer? Sí, pues es que mira que, por ejemplo, no sé, digamos, hablamos de, por ejemplo, esta moción de minorías. Minorías étnicas y minorías culturales, realmente, pues, donde más hay es acá en América Latina. Entonces, pues, como por esa parte. Incluso, pues, sí pueden traer ejemplos como de, no sé, Europa, etcétera, etcétera, pero yo diría que los más atingentes son como los de América Latina para esa moción, por ejemplo. Pero sí podemos utilizar, digamos, la carta. Creo que hay una carta sobre la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿cierto? De Naciones Unidas. Podemos utilizarla claramente porque esa carta rige para todos los países, no necesariamente para América Latina. Sí es válido. Listo, muchísimas gracias. Chicos, hay una pregunta en el chat de Sofía que dice que si les pueden dar tips para desarrollar las métricas. Claro que Ok. sí. ¿Las das o las das? Pues normalmente lo que yo hago es como identifico primero cuál es el actor más importante de la moción. Por ejemplo, no se puede ser el actor más vulnerable, si es una moción de actor, el actor en específico, como que identificar el actor. Luego, lo que se busca más que todo en una moción, por ejemplo, pues en la que no es de hecho, es como dónde se beneficia más. Entonces, la mayoría de métricas van enfocadas como a un beneficio o a un perjuicio o a mejorar una situación. Entonces, más o menos como bajo eso se hace una métrica. Como el actor que más me importa o los diferentes actores también, porque a veces hay como varios actores, también es bueno tomar todos estos actores y de qué lado de la casa se benefician más. Si donde tengo la medida, si donde no tengo esta medida, si donde lamento, donde no lamento, etcétera, etcétera. No sé si de pronto con alguna otra moción traer otra métrica que no sean como las que están ahí. Si quieren buscamos una moción y hacemos eso. Sí, Mafer, yo quería agregar algunos tips que también me sirven. Y es que, como habíamos dicho, nosotros pusimos en primer lugar en este proceso de construcción de casos, identificar el tipo de emoción, porque hay métricas que son inherentes a ciertos tipos de emoción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mociones de actor, en donde tú tienes que centrarte en el análisis de un actor, la mayoría de métricas van a ser en función de qué beneficia, como decía Mafer, o qué perjudica este actor, ¿no? Pero en algunas mociones valorativas, pues se pueden plantear métricas de beneficios versus perjuicios, métricas de urgencia, métricas de necesidad, ¿no? Métricas de idoneidad, es decir, que se mostrar o diferentes tipos de métricas, pero siempre pensemos en qué tipo de emoción es, ¿sí? Identificando el tipo de emoción es más claro entender qué es lo que nos pide el debate como tal. Ok, dice, Oli, consejos para debatir mociones de conocimientos específicos. Pues bueno, por lo menos en este formato que es cuando ustedes pues ya tienen como esa previa investigación, pues la idea no es tanto que se basen como en un consejo, en un concepto específico, digamos que pueden, no sé, investigar acerca de este concepto, pero intentar llevarlo a la materialidad, o sea, a cómo, no sé, este concepto específico se ve reflejado en la sociedad con unos impactos. ¿Por qué? Porque es que a veces esas nociones de conocimiento específico se quedan como ahí solo en el conocimiento. Entonces la idea sería sacarlas a cómo se ve todo eso en la materialidad. Pero pues aprovechando que pues tienen como esa posibilidad de investigar, las mociones que vean que son que tienen que investigar mucho, denle prioridad e investiguen mucho sobre eso para que de pronto no llegue otro equipo que investigó más y les saque, no sé, contraejemplos o cosas así. Entonces, como que prioricen de pronto esas para que puedan hablar de ello, pero intenten siempre llevar toda moción a una materialidad y a unos impactos y a cómo se ve reflejada, por ejemplo. Recordemos también
que los ejemplos, si bien son útiles, los datos son útiles porque nos ayudan a hacer que la gente entienda que lo que decimos en nuestros razonamientos se cumplen, no son lo más importante en el debate. Es decir, toda la información que demos en la manera de evidencia, manera de ejemplo, está siempre subordinada a una correcta explicación. Es decir, una persona que no me ha explicado muy bien algo y me ha dado 20 ejemplos, pero nunca los ha relacionado con su afirmación, probablemente ese argumento sea más débil que un argumento con un par de ejemplos, pero con un razonamiento bastante bien explicado. Entonces, si no tenemos muchos ejemplos sobre un tema específico, lo que yo les aconsejaría también es profundizar en los razonamientos o los mecanismos, como también se le conoce, de cómo se llega a partir de estos ejemplos a nuestra afirmación y por qué, a pesar de que hemos tomado pocos ejemplos, esos ejemplos, digamos, son los más representativos posibles, ¿no? Otro tip que les puedo dar yo también es que cuando ustedes se enfrentan a una moción y supongamos que no tienen tiempo de preparación, este no es el caso, es decir, en parlamentario británico, por ejemplo, tienen una moción sobre, supongamos, sobre el movimiento Black Lives Matter, ese movimiento en Estados Unidos que ha generado, pues, problemas sociales por el racismo. Supongamos que ustedes no saben nada de eso y la moción es sobre eso. Entonces, recordemos que a todo problema social específico, aunque yo no tenga ningún conocimiento previo, pues existen problemas que van más allá. Es decir, el problema del racismo como tal no es inherente a Estados Unidos. Y podríamos empezar a plantear argumentos de principios, es decir, argumentos que no estén tan enfocados con el movimiento BLM, pero que sí están enfocados con la problemática del racismo y tal vez comparar con cosas que nosotros conocemos sobre el racismo, como por ejemplo, cómo, digamos, se da esta dinámica del racismo en otros países o en nuestro propio país, que tal vez sea una realidad que conozcamos, ¿no? Entonces, en resumen, cuando nos enfrentemos a una moción que no sepamos, digamos que sea un conocimiento específico y no lo tenemos en el momento, busquemos cuál es la problemática superior que está detrás de eso, ¿no? Y busquemos comparar con otras problemáticas que sí conozcamos. Ok, acá hay otra pregunta. Roberta dice, consejos para contextualizar, sin la necesidad de desarrollar un escenario injusto. Entonces, no sé, por ejemplo, planteemos esta moción de, esta casa siendo un país en desarrollo, restringiría la migración rural a la ciudad, por ejemplo. Entonces, una caracterización sería como, ¿cómo son esos países en desarrollo y qué le importa a un país en desarrollo? O, por ejemplo, no sé, a Colombia. Digamos que la base de la economía colombiana está casi que en el agrocolombiano. Entonces nosotros podríamos restringirlas para hacer que se fortalezca el agrocolombiano y tener una mejor economía, por ejemplo. O también como que decir cómo son estas migraciones campo-ciudad, por ejemplo, digamos que situándolo también en Colombia. Entonces existe un conflicto armado que hace migrar a las personas de lo rural, donde no se sienten seguros, a la ciudad. Si lo restringimos, pues estamos afectando a estas personas y las estamos obligando a quedarse en este ambiente violento, por ejemplo. Entonces, las caracterizaciones no son necesariamente escenarios injustos, sino son escenarios que pasan y escenarios que les favorecen para poder hacer su caso. Entonces, puede que, o sea, no es injusto, sino que hay caracterizaciones que le favorecen más a una casa que a otra. Por eso es que se sacan esas caracterizaciones, porque a mí me pueden favorecer y a partir de esas caracterizaciones puedo sacar mis argumentos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Una Sofía. pregunta con lo que estabas hablando tú de la métrica en el valor, que ya no se busca un beneficio, ¿qué podríamos buscar ahí para como redondear y establecer la métrica? Mafer. Repíteme la pregunta, o sea, repíteme la pregunta, por favor. Es que cuando yo pregunté sobre la métrica, él habló sobre las nociones de valor que ya no se busca un beneficio. Mi pregunta es qué se buscaría ahí, pues porque como hay beneficios Ok. y entonces, ¿qué creo que podría yo buscar ahí para armar mi métrica? sí, no es que necesariamente se tenga que buscar siempre beneficios sobre prejuicios. Eso es lo que quise decir. No es que en una moción valorativa no se toman beneficios sobre prejuicios. Al contrario, lo más probable es que en una moción valorativa salga ese tipo de métricas. Pero existen otras métricas, además, de acuerdo a la moción, ¿no? Por ejemplo, existen métricas de urgencia, existen métricas de idoneidad. Como por ejemplo, una métrica de urgencia sería, ¿es urgente implementar una medida?
¿no? Y ese tipo de métricas se establece cuando el debate te habla de temas de tiempo, ¿no? Cuando el debate te habla de temas de que se tiene que implementar algo sí o sí, de manera rápida, ¿no? Otro tipo de métrica, como por ejemplo una métrica de idoneidad, es cuando tienes varias opciones, entonces tú planteas en el debate, es que tenemos que demostrar cuál es la medida más idónea, ¿no? Es decir, la medida más eficiente, la medida más efectiva, no solamente en términos de beneficios y perjuicios. A eso iba. Es decir, no pensemos que implementar una métrica es solamente plantear beneficios versus perjuicios, sino recordemos que existen además de ese tipo de métrica otras métricas que van de acuerdo al análisis de cada moción. Esa era la idea, Sofía. Sí, o sea, digamos, por ejemplo, hay una moción del banco que le enviamos que es como un modelo A sobre un modelo B. Entonces, porque el modelo A es más efectivo y pues la métrica se basa bajo esa efectividad o qué puede ser más rápido para solucionar el problema. Entonces, la métrica se basa muy como sobre qué plantea la moción y qué les pide probar la moción, pero digamos que más o menos en la generalidad o en la gran mayoría de las mociones sí se enfoca un poquito más hacia beneficios y perjuicios. Pero pues por eso primero les mostramos como toda esa parte de las mociones y qué se necesita probar en cada una para que cuando planteemos una métrica no saquemos una métrica que sea como fuera del debate. Por ejemplo, en estas que son sobre A o B, que tengo que preponderar, puedo tener incluso los mismos beneficios y entonces la métrica se basa en beneficios y tengo los mismos beneficios, entonces ya es más difícil saber quién gana el debate, pero entonces podemos decir como que vamos a tener los mismos beneficios, pero la métrica va a ser sobre efectividad o sobre rapidez y tengo que demostrar cuál modelo me trae a mí más efectividad o más rapidez, por ejemplo. A ver. Yes. No, creo que no hay más preguntas. ¿Alguien tiene otra pregunta? Creo que eso ha sido todo. No sé si organización tiene que dar algún anuncio. Espérame, que Angélica sí me pidió el favor de que le avisáramos cuando fuéramos a acabar. Entonces, bueno, pues el taller va a quedar grabado, entonces como que lo pueden repetir cuantas veces quieran si de pronto algo no les quedó claro. También en Instagram veo que están publicando como ese banquito de las preguntas por si, no sé, justo ahora no tienen una pregunta y se les ocurre más tarde. También pueden ir a colocarla ya. La idea es que pues solucionen todas sus dudas y que pues no crean que van a molestar o algo, sino que sí como que puedan preguntar todo. Eso no sé. Antes de que se termine, no sé si les podía preguntar algo acerca de una falacia.